Iglesia del Señor, muy buenos días. Este es el día que Dios preparó para cada uno de nosotros, amén. Que la misericordia del Señor nos alcance en esta mañana poderosa, pues su palabra nos dice que su misericordia es nueva en esta mañana. Yo les invito, Iglesia de Dios, en este día que Dios preparó para nosotros, y vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 116 y vamos a leer algunos versículos y empezamos por el verso 16. Salmo 116, verso 16. Y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. En medio de tu presencia, delante de tu presencia. En esta mañana hermosa venimos a ofrecer esa alabanza, ese sacrificio de amor, de piedad y de misericordia. Yo te invito que por un momento, con tus ojos cerrados, vamos a permitir que el Espíritu de Dios en esta mañana hermosa tome su lugar y permita que prepare tu corazón y el mío para que podamos rendir alabanza al Rey. Y vas a decirle: Dios Todopoderoso, Rey de los cielos, nos acercamos a ti, oh Dios amado, agradecidos, Señor, por el sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros allí en la cruz del Calvario. Dios, te damos gracias porque aquí estamos, unidos, humillados delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo el sacrificio, reconociendo la misericordia, amado. Gracias. Te ofrecemos, Señor, gratitud, alabanza a ti, Padre Celestial, porque solo tú lo mereces. Reconocemos tu grandeza, Señor. Nos humillamos en esta mañana y te rogamos, Jesús, que tú prepares todo. Prepara el corazón de tu hija, prepara el corazón de este hijo, prepara estos hogares que en esta mañana se están conectando, Padre, para recibir de ti, para que esos corazones, Señor, sean desarmados y reciban ese abrazo y ese amor y esa seguridad y esa convicción, Señor, que solo tú, Señor, nos sabe dar, Padre. Y dile a Dios, Rey de los cielos, no deseo presentarme de cualquier forma. Deseo que en esta mañana, mi Señor, mi dulce Salvador, tu Santo Espíritu nos guíe y nos lleve a toda verdad. Nos haga reconocer y entender, Señor, que no podemos venir de cualquier forma. Venimos humillados, Señor. Nos rendimos ante ti. Pedimos perdón por cada vida. Pedimos perdón por nuestras actitudes, por cada pensamiento, cada palabra, Señor, que haya salido de estos labios, por cada sentir, Señor, maravilloso, porque solo tú nos conoces. Delante de tus ojos no hay nada oculto. Dile: yo me humillo en esta mañana delante de ti. Yo me humillo, Dios Todopoderoso, Dios eterno, porque deseo, Señor, llenar tu trono de adoración, porque deseo levantar mis manos santas delante de ti, Señor, para reconocer el sacrificio, Padre, para estar segura en ti. Yo me humillo, Señor, porque deseo esconderme en el hueco de tu mano. Dile: deseo en esta mañana poder tocar tu corazón, poder rendirme y poder adorarte en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad vamos a acercarnos en esta mañana y decirle al Espíritu Santo: deseo y anhelo conocerte. Deseo que de hoy en adelante tú me guíes y nos lleves, Señor, por ese camino. Cada palabra que salga de nuestros labios, cada pensamiento, Señor, que sea tu Santo Espíritu en esta mañana quien nos guíe y nos lleve a esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos.
verdad, preparando un pueblo que te crea, que crea el sacrificio, Dios Todopoderoso, que tú hiciste allí en la cruz, bendito Señor. Hoy nos empoderamos de tu palabra. Hoy, Jesús, miramos las cosas que no son como si fueran. Hoy estamos viendo tu gloria y tu majestad. Estamos viendo una nación libertada, las naciones de la tierra libertada de toda contaminación, Señor, de toda peste destructora, Padre. Hoy estamos creyendo, Señor, que tu misericordia, Señor, es para siempre y es nueva en este día, mi Señor. Aquí está. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar tu presencia,
Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Iglesia del Señor, muy buenos días. Hoy una vez más nos congregamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores para tener un tiempo de reflexión en su palabra. Acompáñame a orar. Amado Rey, te doy gracias por este tiempo que nos has regalado, un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión, mi Dios, donde tu iglesia podemos entrar, Señor, a entender cuál es nuestra participación, cómo debe ser que nosotros debemos entender el principio, Señor, de la manifestación de tu obra a las naciones. Señor Jesús, tu palabra hoy es ese alimento vital como lo ha sido siempre, para llevar, Señor, las conciencias, para llevar el espíritu, para llevar el alma, Señor, a esa participación de lo divino en la tierra. Hoy te pido, Padre, que nos guíes en este tiempo para que sea tu Espíritu dándonos la sabiduría y el entendimiento necesarios a fin de no ir a interferir de una manera equivocada en tu pensamiento, sino que tu pensamiento, Señor, sea manifestado coherentemente para que no vayamos a caer en el error, Padre mío, de interpretar la Escritura a nuestro parecer, sino conforme, Señor, tú lo has establecido. Te doy gracias, Señor, por permitirnos participar
en esta mañana preciosa de este tiempo, de este alimento, juntamente, Señor, con aquellos que tal vez nunca lo han escuchado, pero que quizás sea la primera vez, o con aquellos que habiéndolo escuchado tal vez no lo hemos puesto en práctica como debe ser o no lo hemos entendido como debe entenderse. Gracias te doy, amado Jesús. Amén y amén. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes el capítulo 5 de Mateo. Es la introducción o una parte importante de el Sermón del Monte. Es uno de los 5 sermones más largos del Señor Jesucristo, junto con otros que encontramos en Mateo 9:35, 10:42, en Mateo 13:1 al 52, en Mateo 17:24 de 18 al 35, en Mateo 23:1, 25 al 46. Es el sermón por excelencia introductorio a la vida del reino. ¿Cómo es la vida del reino? ¿Cuáles son las características que presenta este sermón? 1. Presenta el camino a la vida justa para los que están en la familia de Dios. 2. El camino nuevo versus el camino antiguo de los escribas y fariseos. 3. Nos presenta una descripción detallada de esa frase tan constante durante las escrituras, sobre todo al comienzo de los evangelios, que es arrepentíos. 4. Una preparación del espíritu para afrontar la ley. De cualquier manera entendemos que el Señor Jesucristo no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y 5, nos muestra la radicalidad espiritual que debemos tener. Una revelación detallada de la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Ese principio moral que inclina al ser a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Así podemos entender a través de los versículos de este capítulo algunas normas establecidas por el Señor para una buena vida terrenal a fin de prepararnos para esa vida celestial. Ejemplo, en el primer punto tenemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas van del versículo 3 al versículo 12. ¿Qué nos enseñan las bienaventuranzas? Describe la condición interna de un cristiano, es decir, de un hijo de Dios nacido de Cristo, y nos revela las bendiciones futuras para nosotros, para aquellos que hemos nacido de ese evangelio, de esa manifestación de la voluntad de Dios, aquellos que de alguna manera aceptamos aquellos preceptos del Señor. Los preceptos de la vida, en segundo lugar, donde nosotros encontramos en el versículo número 18 del capítulo 5, donde se nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entendemos que la letra más pequeña, yod, es un apóstrofe, es muy pequeño. Y lo que el Señor nos está transmitiendo a través de este versículo es que todo lo que Él ha dicho, todo lo que está escrito, se cumplirá para bien o para mal. Porque como veíamos en la definición de justicia, como ese principio moral que de alguna manera nos va a dar a cada quien lo que le corresponde, entendemos que Dios no es arbitrario y que de alguna manera Él nos está comunicando, nos está manifestando cuál debe ser nuestra conducta a seguir. Esa conducta que nos haga aceptos a unos merecimientos de eternidad bienaventurada, o por el contrario, recibamos el castigo de una condenación eterna. Aquí encontramos en este
en estos versículos, algunos preceptos que debemos observar. Lo primero que encontramos es en el versículo número 20, donde nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia. Tal vez se refiere a nuestra manera de juzgar las cosas, de vivir, de ser. Hace referencia a la práctica religiosa. Para este caso, cuando los judíos querían manifestar a través de usos religiosos tradicionales el acercamiento a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo va en contra de este tipo de prácticas. No son prácticas religiosas la que de alguna manera Él demanda de nosotros. Él está demandando un cambio desde el mismo interior del ser, es decir, desde aquella parte vital que muchos sabemos que la tenemos, pero muchos la desconocen, y es la parte espiritual, es ese aliento de vida que, como el Señor mismo le manifestaba a Nicodemo, debe nacer de nuevo. Ese nacimiento nuevo implica un orden tal como se estableció desde el principio, el espíritu sobre la carne. Sin embargo, a través de los tiempos y a raíz del pecado se perdió ese orden, y ahora es la carne la que tal vez ha venido a manifestar su voluntad por sobre la misma voluntad de Dios, ignorando de alguna manera esa potestad espiritual que nosotros tenemos sobre la materia. Esta ley, cuando se refiere a la ley de Moisés, nos está diciendo que habían unas normas establecidas, unos mandamientos establecidos. Y nos estaba diciendo que si nosotros, o si en aquel entonces se quebrantaba alguna de la ley, había una muerte irremisible. Sin embargo, en este tiempo, gracias a esa presencia del mismo Dios en su espíritu en nosotros debemos entender que esa parte religiosa tradicional no tiene nada que ver con la expresión espiritual. No es por ritos, no es por tradiciones, no es por costumbres, no es por festividades, es por un verdadero corazón convertido a Dios. En segundo lugar, encontramos una ley que es la ley del asesinato. Va de Mateo 21 a Mateo 22. Me llama la atención sobremanera el versículo 22 que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay diversas formas de asesinar. No necesariamente tiene que ser el quitar la vida física, la vida moral, la vida afectiva. De cualquier manera, la vida en cualquiera de sus manifestaciones debe respetarse. El enojo es algo que ocasiona en el ser humano un sentimiento destructor, porque el enojo lleva a buscar venganza, el enojo lleva a acusar, el enojo lleva a la desobediencia, el enojo lleva a las desobligaciones, a la falta del respeto. Cuando se le dice necio, dice el Señor en su palabra, se incurre en una falta grave, digna del infierno, expresado por el mismo Señor Jesucristo. La palabra necio equivale a una palabra que es un poco brusca, pero hay que decirla: imbécil. Se le está acusando a la persona de tener una extrema debilidad mental, a ser una persona mentalmente impedida, cosa que dicha a las personas les puede ocasionar todo tipo de desazones, desde la pérdida de su propio valor, desde la pérdida de su valor personal, moral, espiritual, afectivo,
hasta el sentirse una persona desechada por un núcleo, ya sea el familiar, ya sea el social, ya sea su entorno profesional, no sé, tantas maneras que hay de rechazar o de sentirse rechazado. Eso hace que las personas pierdan su autoestima y eso puede llevar a muchas connotaciones desde el punto de vista psicológico. Es por ello que entendamos que el matar, el asesinar a una persona puede provocarse por simples palabras, por palabras desobligantes, por palabras necias, por palabras que de alguna manera hieran el corazón de la persona, para que la persona se sienta como lo peor de la sociedad. De ahí que hayan tantas personas alienadas de las sociedades porque se han sentido rechazadas, menospreciadas. Y en la iglesia, dentro del pueblo cristiano, se puede ver marcadamente que hay en ocasiones ese tipo de rechazos a través de palabras, a través de dejos, a través de miradas, a través de muchas cosas. Por eso cuando el Señor aquí en Mateo 5:21 al 22 nos habla de la ley del asesinato, nos está diciendo que no mataremos, que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero vuelvo y repito, no es quitarle la vida física a alguien. Se puede quitar de muchas maneras como ya lo expresamos. Tercero, del versículo 23 al 26 se nos habla de la ley de la reconciliación. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La reconciliación. Cuán importante es para nosotros estar en paz unos con otros. Si hemos pensado en el hecho de la violencia extrema que vivimos a diario, esa violencia comienza a vivirse desde la misma casa y se extiende a todos nuestros actuares con los diversos medios en que nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana. La reconciliación es importante en cuanto trae paz, en cuanto trae ese sosiego que se ha perdido por esos enfrentamientos innecesarios muchas veces. No es ir a la iglesia, a un templo, a una congregación, no es estar dentro de un grupo religioso, como lo decíamos hace un momento, y tratar de expresar nuestra benevolencia espiritual a través de una ofrenda, a través de un diezmo, a través de algo material. El Señor no quiere cosas materiales, el Señor quiere cosas espirituales. El Señor quiere que el corazón no esté cargado con una serie de sentimientos adversos, con una serie de sentimientos que dañan su relación con Él. Es por eso que nos llama a reconciliarnos. Él nos dice a través de estos versículos: a mí no me interesa tanto lo que tú traes aquí, a mí no me interesa tanto tus muchas palabras, a mí me interesa tu pureza de corazón. Es importante, iglesia, que cambiemos esas conductas agresivas, esas conductas irrespetuosas que no necesariamente tienen que generarse con palabras o con hechos, con el solo pensamiento. Se están generando esa serie de sentimientos que nos están dañando, que minan, que de alguna manera están perturbando nuestra paz. Tú puedes orar muy bonito, tú puedes cantar muy bonito, puedes predicar hermoso. Tú puedes ser una persona muy buena persona, puedes dar a otros. Pero ¿de qué sirve eso si tu corazón está contaminado con celos, con iras? Si tu corazón está pensando en venganzas. La reconciliación es importante para que esa paz de Cristo esté en nosotros y seamos esos agentes portadores de tranquilidad. Les hablaba de las bienaventuranzas al comienzo, y una de las bienaventuranzas es el ser llamados a ser pacificadores. Y un pacificador tiene que estar en paz consigo mismo para poder estar en paz con los demás.
Cuarto, la ley del adulterio. El adulterio es el deseo pecaminoso, impropio, que lleva a cometer actos pecaminosos. Entendamos por adulterio la relación sexual de una persona con otra que no es su esposa o que no es su esposo. Allí dice la palabra: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren lo delicado del asunto. No es simplemente el acto, el solo deseo de un acto de adulterar, el solo deseo de ver a una mujer o a un hombre siendo casado, siendo casada, entra en ese estado de adulterar esa esencia pura que debe existir con respecto a la limpieza del corazón en lo concerniente a esa parte sexual. Ahora, eso dentro de los que somos casados. Dentro de los que son solteros, me atrevería a decir que también el solo hecho de pensar los lleva a fornicar, porque son actos que son propios de las pasiones desordenadas. Tiene que haber un orden y en todo hay un orden. El Señor Jesucristo es explícito cuando nos dice que este pecado es peligroso, que lleva a la condenación eterna, que sería mejor la mutación de una parte del cuerpo más llevable, más saludable, esa mutación de una parte del cuerpo, que ir a la vida eterna, siendo un pecador a la vida eterna en condenación, una condenación de la cual no se puede salir una vez estando allí. Por eso en el versículo 29 y 30 hace esa analogía, hace esa comparación de lo que es un cuerpo mutilado versus un espíritu condenado. ¿Qué preferimos? ¿Qué sería más viable? ¿Qué sería mejor? ¿En cuál estaríamos mejor? Cuando nosotros encontramos la ley del divorcio, o mejor, cuando encontramos lo que habla la palabra del divorcio en 1 Corintios 7, 10 y 11, nos dice que el divorcio es permitido bajo las condiciones que dice el Señor. Si una persona es encontrada en adulterio, se puede perdonar, se puede, si se quiere, reconciliar, pero si no hay la posibilidad de que esto ocurra, pues entonces sepárense. Hay una opción de separarse. Sin embargo, los invito a que reflexionen y revisen esa cita de 1 Corintios 7, 10 y 11, donde dice que el divorcio es permitido, mas no el recasamiento, que es ahí donde hay una duda, es ahí donde hay una controversia. Hay quienes opinan que sí se puede volver a casar. La palabra es clara. El Espíritu nos da el discernimiento preciso para entender. Está de moda que el cristiano se separe y vuelva y se case. Amados, con la verdad no se juega, con la vida espiritual no se juega. Ya veremos si no somos capaces de perdonar, si no somos capaces de restablecer una relación por alguna falla en alguno de los dos, el varón o la mujer. Ya veremos si no se puede, a qué nos podemos estar enfrentando en un momento determinado. En el capítulo 5, del versículo 31 al 32, se nos habla precisamente de esa ley del divorcio, donde nos dice el Señor: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Estamos entendiendo nosotros, ya mirando del versículo 27 al versículo 32, cómo está muy bien coordinado, muy bien concatenado la palabra, donde se nos cuenta: cometemos adulterio, tenemos castigo. Si somos casados y nos separamos conociendo del Señor, cometemos adulterio. Es algo que debe reparar. Miren, yo sé que es cuestiones de intereses y muchos intereses, y habrán quienes digan: no, es que no es así. Es acomodar la palabra a nuestra propia conveniencia.
Pero ¿qué es mejor? ¿Acatar la norma como está escrita o exponernos a sanciones severas? Recuerden que el pecado tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte, nos dice en Romanos. De otra parte, vamos a encontrar en este capítulo 5 del Sermón del Monte algo que nosotros debemos tener muy en cuenta y hace referencia a los juramentos. Podríamos decir la ley del juramento. Dice en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuraréis, sino cumpliréis al Señor tus juramentos. ¿Qué es un juramento? Un juramento o un voto hecho al Señor es la veracidad del estricto cumplimiento de lo que se ha dicho o de lo que se promete, so pena de caer en juicio, es decir, cuando se jura en falso o se perjura. El consejo que nos da el Señor en el versículo número 37 es: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto, de mal procede. Nosotros no tenemos que ponernos en manera alguna a querer convencer a alguien a través tal vez de jurar, bien sea como dice la palabra, por el cielo o por la tierra o por alguna persona, menos por el Señor, para que nos crean. El común tiene un pensamiento, y es que las palabras ordinarias no necesariamente deben ser ciertas, y mucho menos llevar consigo una carga de compromiso. Es falso esto, porque ciertamente dice la palabra que lo que se cree con el corazón, con la boca se expresa. Nosotros no podemos pensar como pensaba el común, como piensa el común, o como pensábamos antes, de que simplemente son un juego de palabras, que simplemente son un juego de promesas, de las cuales nosotros podemos eximirnos en un momento determinado bajo la figura de una excusa. Todo tiene su consecuencia. Si humanamente el perjurar tiene su consecuencia, espiritualmente es aún mayor las consecuencias que nosotros vamos a obtener por no haber acatado este mandamiento que se nos está dando aquí, que es tener cuidado con los juramentos que hacemos. Es mejor, como dijo el Señor allí en el versículo 37, es mejor no hacerlos. Simplemente digamos lo que es y lo que no es, y punto, pare de contar. La iglesia ha sido conducida erróneamente a hacer votos obligados. La iglesia ha sido tal vez instada a tomar decisiones que no quiere tomar muchas veces. Pero ojo, aquí es cuando usted debe pensar antes, porque sea inducido o sea voluntario, está haciendo un voto, porque salió de su corazón y fue expresado con sus labios, se comprometió. Entonces es necesario que antes de que usted asuma una responsabilidad porque le dijeron, porque lo indujeron, porque tal vez lo presionaron, no se deje presionar, no se deje inducir. Nuestro pensamiento es libre, nuestro pensamiento es propio, nuestro pensamiento es guiado por el Espíritu, no por las emociones. Porque muchas veces por esas emociones es que caemos en esos descréditos del diablo, cuando vemos comprometida nuestra palabra. Ojo, nosotros los que de alguna manera tenemos el privilegio también de predicar, de ir a llevar a la gente a establecer pactos, compromisos que la gente en un momento dado no puede cumplir, o que sabemos que les va a costar mucho trabajo. Es mejor en un momento dado decir no, a decir sí y quedar atados. El número 7, tenemos la ley de la venganza. Esa ley que a muchos nos ha costado cumplir. Dices, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estamos hablando de una ley que hace mucho tiempo, desde los tiempos del Antiguo Testamento, se estaba manifestando, y era la ley del talión o ley del talionis, ley de las represalias. Cristo muestra el camino para terminar con estos pleitos. ¿Cuál es la mejor forma de pagar para evitar precisamente que esas retaliaciones tengan efecto y continúen de generación en generación? Que continúen como esa maldición generacional que se lleva en el corazón por mucho tiempo. Y es precisamente haciendo lo contrario. Es decir, cuando alguien viene contra nosotros, no es devolverle con el mal que nos hizo, sino es devolverle con el bien que nos enseñó o nos está enseñando el Señor. Pero ¿yo qué gano con eso? Gano mucho, porque gano paz, gano tranquilidad, corto ahí con una maldición que se quiere apoderar de mi corazón y el corazón de los míos. Porque ese enseñar de la venganza siempre ha estado, aún desde cuando éramos pequeños. Es tan simple cuando el niño le llega a la mamá con la queja de que en el colegio fulanito me pegó, fulanita me pegó, y de pronto papá, mamá le dice: no se deje, mijo, también dele duro, no se deje, también quítele, no se deje, haga, no se deje, actúe. Son enseñanzas necias, son enseñanzas equivocadas, porque eso llevan a que el corazón se vuelva vengativo. Pero cuando le enseñamos al niño, si te quitaron, dile: te lo regalo. Si te golpearon, saluda al otro día. Si te golpearon, perdona. Se va a crear en él un corazón limpio, un corazón puro, que es el que nos ha costado tanto tiempo cuando somos adultos limpiar, quitar esas costumbres, esas tradiciones que hemos traído y hemos arrastrado por mucho tiempo. De tal manera que nosotros no podemos resistir a lo que el Señor nos está diciendo, porque no es algo que sea perjudicial para nosotros, para nuestro corazón, para nuestro ser. Es algo que al contrario nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad. Qué bueno es aprender a dar, qué bueno es aprender a perdonar. Y miren cómo va ganando uno en todas las áreas de su vida. ¿Con quién va a tener pleito? Los demás pueden tener pleito conmigo, pero yo no tengo pleito con nadie. ¿En qué me afecta? Desde las mismas congregaciones, mucha gente que sale que porque me miraron mal, que porque de pronto no me saludaron, que porque de pronto no me tuvieron en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos a diario en nuestras congregaciones. Pero si en el lugar de nosotros pensar por qué me miraron mal, por qué no me tuvieron en cuenta, si soy paciente, y si al contrario bendigo a todo aquel que de alguna manera me está minimizando, lo que estoy haciendo es llevar a esa persona a que recapacite en lo que está haciendo mal para que ella misma haga bien. Y así vamos a hacer crecer la congregación en amor. Así vamos a hacer crecer la congregación en espiritualidad. Así vamos a hacer que todos tengamos ganancia. Y si esto lo transmitimos a nuestra parentela, a aquellos tanto creyentes como no creyentes, sería maravilloso. Pero hay una frase muy usual. Cuando nosotros hacemos algo equivocado, viene alguien y nos dice: ¿y eso qué es cristiano? Cuando hacemos algo equivocado no podemos tener el rótulo de cristiano, porque un cristiano, tenga la plena seguridad, no se equivoca. Un cristiano siempre va a hacer las cosas bien porque es nacido de Cristo. Entonces es dar ese testimonio a través de cosas tan pequeñas pero al mismo tiempo tan grandes, como son rechazar la venganza, como son el saber dar, como son el ayudar, como son el ponernos en los zapatos de otro. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dice el Señor Jesucristo. Es algo tan simple como eso. Número 8.
del versículo 43 al 48, se nos está hablando de la ley del amor. Este sí que es bien interesante porque el amor todos sabemos que es la base del Evangelio. Es la base del amor establecido por Dios, de ese amor ágape, de ese amor que usted y yo hemos podido leer muchas veces en 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuál es el punto de vista del Señor? Él dice allá en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, iglesia, esto es algo que es un principio de reino. No es un principio tal vez de alienación del pensamiento, de menoscabar los actos personales. Es un asunto muy profundo. El verdadero amor nos enseña a que nosotros no tengamos enemigos en ninguna parte, a que nosotros aprendamos a bendecir en el lugar de maldecir. Es algo que la iglesia debe empezar a formar dentro de su corazón. ¿Cuántos nos aborrecen? Mire, en las iglesias, o mejor dentro de la iglesia, en las conversaciones con hermanos, en conversaciones inclusive con personas no creyentes, a veces se antepone la visión personal, el deseo personal, la crítica, la murmuración. A veces se manifiesta abiertamente la intolerancia, el rechazo inclusive hacia las autoridades. Nosotros no podemos ponernos en esos planos. Nosotros tenemos que salir de ese fango en que tal vez nosotros nos hemos metido, dejándonos envolver por el pensamiento humano. Un cristiano maduro es un cristiano perfecto. Y un cristiano maduro es el que cumple con todos los requerimientos establecidos por el Señor. Ahí en el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero la perfección radica en esa madurez, radica en entender nuestra semejanza con Dios. ¿Cuál es la semejanza con Dios? En pensamiento, en actos. Nuestra semejanza con Dios no es física y eso lo tenemos claro. El Espíritu de Dios es puro, es limpio, transparente. Así debe ser el nuestro. Y la única manera de lograr esa pureza, esta transparencia, es cuando en nosotros no existe la palabra odio, ni en nosotros, como lo decíamos hace un momento, existe la palabra venganza. Cuando nosotros aprendemos a dar de lo que no nos dan, cuando aprendemos a entregar lo que se nos quiere quitar, cuando nosotros aprendemos a rechazar todo acto violento en la manera que sea la manifestación de la violencia. ¿Y qué dice el versículo 45? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese ahí el encabezado de este versículo, para que seáis hijos de vuestro Padre. Si nosotros no cumplimos con este requisito, no nos podemos llamar hijos, porque estaremos haciendo igual que los del mundo. ¿Y qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? Si nosotros practicamos las mismas cosas que practica el mundo. Este capítulo 5, que es, como lo decía, es entrada a ese gran sermón, nos está llevando a algo, iglesia, a que recapacitemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. ¿Para qué se congrega usted, mi hermano, mi hermana? ¿Para qué busca usted de Dios? ¿Para qué lee su palabra? ¿Para qué habla con Él? No es por un fortalecimiento espiritual, no es por un crecimiento espiritual. Acuérdese lo que dice Gálatas. La carne nada tiene que ver con el espíritu, ni el espíritu con la carne. Aquí el Señor se entiende con su igual, que es la parte espiritual del hombre. Ese espíritu de vida, ese lente de vida que un día puso Él en una porción de materia que Él había formado como un cuerpo, como un ser humano, como nos conocemos hoy. Decía hace unos días que la iglesia debe salir diferente de este confinamiento, de cómo entró. Esta ocasión de estar haciendo devocionales, esta
oportunidad de estar compartiendo la palabra, de estarnos dando fortalezas unos a otros, nos lleva a una conclusión. Todos necesitamos de todos, pero todos necesitamos del Señor. Y qué mejor que encontrar en su palabra los argumentos y los parámetros para ser mejores. Iglesia, es tiempo de reflexionar realmente quiénes somos y para qué estamos. Debe desaparecer esa tradición religiosa que ha venido por siglos, componiendo esa venda en nuestros ojos espirituales. Empezar a cambiar. Estas son reglas que tal vez a usted y a mí nos parecen difíciles, pero son necesarias. Si no fueran necesarias, el Señor Jesucristo no nos lo hubiera manifestado. No nos estuviera dando la orden para ser mejores. De manera pues que yo los invito a reflexionar. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el miramiento que usted tiene cuando observa las normas establecidas por el Señor Jesucristo? Le invito a que termine de leer este gran sermón, al igual que los que le mencionaba al comienzo. Son los grandes sermones que el Señor dio a sus discípulos, pero esos son tan válidos en aquel entonces como lo son hoy, porque estos nos llevan a llevar una vida ordenada y una vida conforme a lo que nosotros anhelamos, que es la ciudadanía de los cielos. Les pido, iglesia, que no hagamos caso omiso, que reflexionemos. Todavía nos quedan unos días de cuarentena, todavía nos quedan unos días donde tenemos tiempo para observar nuestro propio corazón y saber qué somos, quiénes somos, qué estamos haciendo. ¿Cómo voy con mi hogar? ¿Cómo voy con mis hijos? ¿Cómo voy con mi esposa? ¿Cómo voy con mi esposo? ¿Cómo voy con mis hermanos? En fin, ¿cómo vamos en la vida familiar? ¿Cómo estoy como cristiano? ¿Estoy aportando bendición o estoy aportando maldición? ¿Estoy aportando violencia o estoy aportando paz? ¿Estoy trayendo pensamientos revueltos de santidad con maldición o estoy siendo una persona que realmente quiere buscar el reino del cielo? Los invito a que seamos pero muy honestos con nosotros mismos, porque el Señor ya conoce nuestro pensamiento y Él sabe qué es lo que hay dentro de este corazón. ¿Lo podemos vaciar? Claro que sí, de todo lo malo, a través del arrepentimiento, a través del dejar de practicar todas esas cosas que ya tal vez lo hacemos mecánicamente de practicarlas y que nos están lesionando el corazón. Démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es clara y es explícita, Señor, con los requerimientos que tú tienes hacia un pueblo, hacia una nación nueva, hacia ese pueblo que has rescatado, Señor, como se rescató tal vez el tizón de las cenizas, hacia ese pueblo, Señor, que tú quieres tener como ese parámetro de vida para todos aquellos que no te han conocido, como aquellos testigos, como aquellos embajadores de una verdad grande. ¿Tú lo puedes hacer? Claro que sí, Señor, pero a ti te ha placido que a través, Señor, de los que hemos creído, el mundo te conozca, el mundo mire la diferencia entre lo malo y lo bueno, que el mundo asuma la realidad espiritual, que el mundo asuma de alguna manera el conocimiento, Dios, pero si no hay quien se lo muestre, ¿cómo, Señor, van a tener tal conocimiento? Es por eso que en esta mañana, Señor, oramos y pedimos para que la iglesia entre, Señor, en ese terreno tan hermoso de la obediencia, en ese terreno que nos lleva a tener una relación íntima y perfecta contigo, no a través de las obras, que no somos salvos por obras sino por gracia, pero sí que a través, Señor, de esas obras estemos ganando, Señor, esa misericordia, estemos ganando de alguna manera esas coronas que tú tienes para aquellos que te obedezcamos. Padre, yo sé que es duro, pero tu Espíritu está con nosotros para ayudarnos y mostrarnos en dónde están nuestros errores, como lo estás haciendo a través de este mensaje, Dios, a través de esta enseñanza que nos has permitido tener, y que yo sé que
Es el preámbulo para que muchos examinemos nuestro corazón, retomemos la senda del amor, la senda del gozo, la senda de la paz, la senda de la tolerancia, la senda del perdón, la senda de la reconciliación. Gracias te doy, Espíritu de Dios, porque yo sé que a través de este medio estás tocando nuestros corazones. Porque si yo quiero ser restaurador, primero tengo que ser restaurado. Si quiero llevar sanidad, primero tengo que ser sano. Si quiero llevar honestidad, primero tengo que ser honesto. Si quiero ser un instrumento tuyo, primero tengo que disponerme como tal. Gracias te doy, mi amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor continúe bendiciendo todos los días de nuestra vida.